estas primeras 5 semanas, jóvenes, digamos, la historia de la filosofía. En vista que tienen su examen mañana, hagamos un breve recuento. De la primera semana recuerden las disciplinas filosóficas. Por ejemplo, cuando una persona que, digamos, le miente a alguien y se pregunta, ¿he actuado de manera correcta? Esa es una pregunta que se da dentro de qué disciplina filosófica. Muy bien, ética. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué vivir si todos vamos a morir? ¿A qué disciplina filosófica pertenece? ¿Ontología? No. No. Muy bien, antropología. Cuidado. ¿Qué es la verdad? ¿Estará diciendo la verdad del gobierno peruano sobre la segunda ola? ¿En qué disciplina se da? Ontología, no, la verdad, no se reflexiona en la ontología. Axiología, mucho menos. Axiología son los valores. Jóvenes, nociología. Muy bien, nociología, cuidado. Es que el sentido de la vida y qué es la verdad son lo que más confunden a los alumnos, por eso se los he planteado. ¿Qué es la belleza? Ya, pues, estética. ¿Qué son los valores? Ética, ¿no? Ya, muy bien. Cuando la filosofía examina cuestiones de máxima generalidad, se dice que es totalizadora. Cuando va a la raíz del problema, radical. Cuando utiliza argumentos racionales, argumentos lógicos, racional. Cuando polemiza con lo de los filósofos anteriores, ¿no? Crítica. ¿No? Y cuando replantea problemas, problemática. De la segunda semana, recuerden el debate Sócrates-Protágoras. Sócrates defendía una verdad universal, Protágoras una verdad relativa, ¿no? Después, Sócrates defendía como método la mayéutica, Protágoras la retórica. Después recuerden que para Platón habían 2 mundos, ¿no? Digamos, ¿no? Este es el tomatodo sensible. La idea de tomatodo, ¿dónde está? En el mundo de las ideas, ¿no? La esencia del tomatodo es la idea del tomatodo que está en otro mundo. Esa idea es inmutable, es trascendente. Justamente esa es la crítica de Aristóteles a Platón. Para Aristóteles, estimados jóvenes, para Aristóteles, podemos decir que la idea de tomatodo, ¿dónde está? ¿Recuerdan? En el mismo tomatodo. Materia y forma conforman la misma sustancia. ¿Cómo se llama esa teoría aristotélica? Materia y forma conforman la misma sustancia. Ilemorfismo, ¿no? Ilemorfismo. Muy bien, jóvenes, muy bien así, ¿no? También recuerden de Platón que hay 3 almas, racional, irascible y apetitiva. Para Aristóteles también son 3 funciones, vegetativa, sensitiva y racional. Para Aristóteles deben haber 4 causas, ¿recuerdan? Causa material, causa formal, causa final y causa eficiente. Para Platón, los filósofos deben gobernar. ¿Cuál es el objeto de la filosofía moderna? El origen del conocimiento. Descartes, padre de la filosofía moderna, responde que la razón es la facultad fundamental y quiere fundamentar el conocimiento y por eso utiliza como método la duda metódica. ¿Cuál es la primera certeza a la que llega Descartes? ¿No? Pienso, luego existo. Y para Descartes existen 3 tipos de ideas. Adventicias, provienen del mundo exterior, de un caballo. Adventicias, ficticias o facticias, un caballo alado. Innatas. Jóvenes, innatas. Muy bien, recuerden eso, ¿no? ¿Quién critica todo eso? John Locke. Nada hay en la mente que primero no haya estado en los sentidos.
O sea, la mente es como una tabula rasa. Toda idea proviene de la experiencia. Es probablemente David Hume quien llega a decir, jóvenes, ¿no?, que hay que hacer una diferencia entre impresiones e ideas. Impresiones, ¿no?, lo que vives en el momento. Idea, el recuerdo de una impresión. Correcto. Y David Hume critica la idea de causalidad. Y luego vimos, en la semana 4, que Hegel es un idealista. Primero la idea y luego la realidad. La idea de libertad se va realizando. Filosofía de la historia. La idea de libertad se va desplegando a lo largo de la historia. Y para Hegel la idea tiene un movimiento dialéctico. ¿Cuáles eran los 3 momentos de la dialéctica, recuerdan? Tesis, antítesis y síntesis. Justamente, jóvenes, ¿no? Digamos, Marx toma eso, porque Marx es un materialista dialéctico. La materia es el fundamento, pero se mueve dialécticamente. ¿Se aplica el materialismo dialéctico al estudio de la historia? Materialismo histórico. La estructura económica determina la superestructura ideológica. Correcto. Todos los piensan de acuerdo a cómo producen. Para Marx, los filósofos deben interpretar al mundo cuando de lo que se trata también es de transformar. Muy bien. ¿Qué recuerdan de Comte? 3 estadios: teológico, metafísico y positivo. La ciencia va a permitir la mejora de la humanidad, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ¿no? Hegel, sí, Hegel es el idealista, ¿no, jóvenes? Muy bien. Estamos haciendo un recuento rápido, ¿no? Porque eso ya lo vimos en clase, no estamos mencionando nada. Muy bien. Y finalmente vimos las ideas de Nietzsche, que critica el cristianismo. ¿Por qué? Por su renuncia contra la vida. Porque la vida es gozar de nuestros instintos, reproducirnos. Pero el cristianismo dice, no, no eres un cuerpo, eres un alma. Pero esto comenzó con la cultura griega. Por eso Nietzsche nos recuerda que hay un dios como Apolo de la razón, pero también hay un dios como Dionisios. ¿Los jóvenes? Correcto, ¿no? Apolo y Dionisios. ¿Qué más? Los jóvenes de Nietzsche. Bueno, su crítica a la moral cristiana, que es la transmutación de todos los valores. ¿Y recuerdan la frase de Nietzsche? Esa frase que pintaron al frente de una iglesia en el centro de Lima. Muy bien, Diego, pero lo tendrías que decir en alemán, Diego, porque Nietzsche no es inglés. Es Dios ha muerto, ¿no, jóvenes? Sí, ¿no? Así es, ¿no? Muy bien, ¿no? Ah, ya, pero en la película, muy bien, Diego, usted se vio la película, muy bien, joven. Eso quiere decir que algunos ven los videos que yo les doy. Muy bien. Muy bien, jóvenes, ese breve repaso de lo que hemos visto. Dejamos la historia de la filosofía y nos vamos a otra unidad más temática. Y comenzamos con la lógica. La lógica es una ciencia. Por ende, ¿la lógica podrá ser denominada una rama de la filosofía o una disciplina filosófica si la lógica es una ciencia? No, pues, en efecto, no puede ser así, ¿no? En efecto, jóvenes, en efecto, ¿no? Muy bien. Entonces, es una ciencia formal. Bueno, esto lo vamos a explicar con un ojo de detalles en epistemología, jóvenes. Las ciencias formales estudian objetos ideales y son las ciencias fácticas las que estudian objetos reales. Cuando vas al Parque de las Leyendas y ves un ser vivo es un objeto real, lo puedes ver a la jirafa. Entonces es una ciencia fáctica. Pero jóvenes, ¿pueden ver un número 2?
¿Alguna vez han visto un número 2 corriendo por el parque? ¿No? Yendo al mar a ver el ocaso, ¿no? No, pues, ¿no? Entonces, es que ese no es un 2, Diego. Ese es un signo. Pero no es que, a ver, miren, Diego, si eso fuera el 2, yo diría, miren, jóvenes, voy a matar al 2, lo voy a desaparecer. Abra, cadabra. Adiós, número 2. Velorio del número 2. No, pues ese no es el número 2, yo lo puedo desaparecer. ¿Entienden? Es un signo. Entonces no podemos ver a los números. Claro, necesitamos signos para ello. Entonces, la matemática es una ciencia formal, igual que la lógica, porque la lógica estudia razonamientos. Yo no he visto un razonamiento, ¿no? Corriendo por el parque. Ahora, la lógica se interesa en la estructura de los razonamientos. Profesor, pero, ¿qué es un razonamiento? Para ello, primero tienen que entender qué es una proposición. A ver, jóvenes. Para que entienda cabalmente esto, voy a explicar lo siguiente. El lenguaje tiene funciones. Función informativa. Vizcarra es el presidente del Perú, está informando. Puede ser verdadero o falso. Función expresiva. Expresas un sentimiento. Eres tan fría como la nieve. Yo, después de leer un poema de Vallejo, no digo qué verdadero este poema. Digo qué bello es este problema. O este poema, ¿no? Que es una cosa distinta, ¿no? Luego está la función apelativa. En la función apelativa, el, digamos, emisor quiere que el receptor tome otra actitud. Deje el celular. ¿Cómo sabe el profesor que tengo el celular? Concéntrese. Entonces, claro, cuando el profesor dice eso en la clase, busca que el receptor tome otra, ¿no? Aunque claro, jóvenes, me pueden estar escuchando desde el celular, ¿no? Entonces, no dejen el celular, me retracto, ¿no? Entonces, claro, acá es acatada o desacatada. Pregunta, si una proposición es una expresión que puede ser verdadera o falsa, ¿en qué función del lenguaje está? Representativa, referencial o informativa. Son sinónimos los tres, ¿correcto? ¿No? Entonces acá tenemos esa función, jóvenes, del lenguaje, ¿correcto? ¿No? Muy bien. Ahora, cuando yo digo, no los vayan a hacer caer en un examen, ¿eh? El alma es inmortal. ¿Esa es una proposición? A ver, ¿quién dice sí? ¿Cómo sabes que es verdadero o falso? Sí, pero ¿cómo vas a saber si cuando el alma supuestamente muere ya no tiene sentido? ¿Vieron cómo caen, jóvenes? O por ejemplo, Dios es bueno. ¿Esa es una proposición? No, pues si no se sabe, o sea, para que haya verdad o falsedad debe haber experiencia. Y estos son enunciados metafísicos, ¿no? Entonces tengan cuidado. A ver, les pongo una pregunta y ustedes denme la clave. Marque la siguiente alternativa que es una proposición. A, ¿qué es la lógica? B, deseo aprender lógica. C, el planeta Tierra tiene 7 satélites naturales. Y D, te quiero mucho. Muy bien, jóvenes. En efecto, la C. La C. Cuando alguien te dice te quiere, no te está diciendo algo verdadero o falso. Esa es otra función del lenguaje, jóvenes, ¿no? Muy bien. Ahora, un razonamiento, ¿no? Es una estructura de proposiciones. O sea, miren, acá tenemos proposición 1, proposición 2 y proposición 3. Cuando los agrupas en una cadena, ¿no? Ese es un razonamiento. O sea, las proposiciones son como los ladrillos y la casa es el razonamiento. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, ¿no? No es lo mismo un razonamiento, ojo,
Esta es una proposición, sí. Pero toda esta estructura es, jóvenes, ¿no? Toda esta estructura es un razonamiento, ¿no, jóvenes? ¿Correcto? Muy bien, ahora, a la lógica, volvamos, le interesa la validez de los razonamientos. ¿Cuál es la diferencia entre validez y verdad? Veámosla. A ver, jóvenes. La verdad es una noción, bueno, a ver, la verdad primero se dice de la proposición, o sea, una proposición es verdadera o falsa. Correcto. La verdad, ¿no?, se dice de una proposición. Correcto. Entonces, por ejemplo, cuando uno dice, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es la más antigua del Perú, pero uno de la UNI dice, no, es la UNI. La UNI es la universidad más antigua del Perú. ¿Es una proposición? A ver, la UNI es la universidad más antigua del Perú. Sí, exacto, porque una proposición puede ser verdadera o falsa, ¿no? En este caso es falsa. Bueno, ahí es falsa y acá es verdad. Entonces la verdad es una característica de la proposición. ¿Cuándo una proposición es verdadera? Cuando se corresponde con la realidad, ¿no? Cuando se corresponde con la realidad, ¿no? Profesor, ¿cuántos años tiene? Y yo les digo, tengo 50. Profesor, no nos mienta. A ver, enséñanos su DNI. Y en mi DNI dice que he nacido en el año 89, lo que quiere decir que no tengo 50 años. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay correspondencia con la realidad. Cuando hay correspondencia con la realidad, eso es una verdad, ¿no? Por ejemplo, cuando dices, Sagasti es presidente del Perú, eso es verdadero. Pero cuando dices que es Merino, en la actualidad, esto es falso. Correcto. La verdad es la correspondencia y la falsedad es la no correspondencia. Muy bien. Validez, ¿no? Validez. Muy bien. La validez se dice no de una proposición, se dice de un razonamiento. Es una propiedad de un razonamiento. ¿Cómo así, profesor? A ver. Todos los hombres son mortales. A ver, la pregunta sería, ¿cuándo es válida una proposición? Cuando la conclusión se sigue necesariamente de las premisas, ¿no? Si estudio, entonces ingresaré. No ingresé, no estudié, ¿no? Digamos, ¿no? Muy bien. Pregunta. ¿Todos los hombres son mortales? Sócrates es un hombre. Sócrates es mortal. ¿Esta conclusión se sigue de las premisas? Sí. Entonces, ¿es válida o verdadera? ¿Este razonamiento es válido o verdadero? A ver, ¿este razonamiento es válido o verdadero? Válido, muy bien, porque la validez es una característica de la proposición. Ahora, el de abajo, ¿no? Todos los hombres son mortales. Sócrates es un hombre. Por lo tanto, Sócrates es un filósofo griego. ¿Esta conclusión se deduce de las premisas? ¿De dónde saca que Sócrates es un... Profesor, pero eso es verdadero. Pero ¿y quién ha dicho que a la lógica le interesa la verdad? A la lógica le interesa la validez, si esto se deduce de las premisas. Así que, mucho cuidado, jóvenes. A ver, ¿les quedó clara la diferencia verdad-validez?
Eso es importante, ¿ah? Eso es importante. Por ejemplo, si les viene en un examen, marque verdadero o falso. La proposición es válida. ¿Eso es verdadero o falso? La proposición Sagasti es presidente de Perú es falso. Eso es verdadero. Y si alguien me dijo, profesor, este razonamiento es verdadero, la conclusión se sigue de las premisas, ¿se está expresando bien? No, yo le diría, no, es válido. ¿No es lo mismo? No. ¿Verdad es la correspondencia entre lenguaje y realidad? Característica de la proposición. Y validez es que la conclusión se siga de las premisas, característica de los razonamientos. ¿Les quedó claro, jóvenes? A ver, necesito saberlo. Ya, muy bien. Ya, muy bien. Vayamos ahora a las etapas de la lógica. ¿Quién es el padre de la lógica? Aristóteles. En su gran libro, El Organón. Bueno, Aristóteles creía, jóvenes, que, digamos, la lógica, organón en griego, es instrumento. La lógica es un instrumento útil para toda ciencia, porque si uno de ustedes estudia economía, digamos, va a hacer una tesis. ¿Qué es una tesis? Una tesis tiene una estructura lógica, ¿no? ¿Por qué? Hay un problema y hay una tesis, una idea que tú defiendes, y la basas en argumento 1, 2, 3, 4, 5. ¿Correcto? En 5 argumentos. Y luego la conclusión se deduce del cuerpo, sí. Hay tesis que a veces uno revisa y dices, ¿y la conclusión 20 de dónde la sacas? No es que luego de escribir la tesis leí un libro, entonces bórrala, porque si no está, ¿de dónde deduces esa conclusión? Ojo, la carrera que estudien, ustedes no pueden decir, pues, digamos, ¿no? Digamos, la célula es un ser vivo, ¿no? O los virus, ¿no? Los virus son seres vivos. En el capítulo 1 y en el capítulo 2, no son seres vivos. Es decir, a ver, señor, usted está diciendo contradicciones en su tesis. Entonces, cuidado, ¿no? Es un instrumento válido para toda ciencia. ¿Correcto? ¿No? Eso es lo primero. Lo segundo, jóvenes, es que Aristóteles estudia la deducción. ¿Qué es la deducción? Es lo mismo que, digamos, ¿no? Es ir de lo general a lo particular. Este es un silogismo. Aristóteles estudia los silogismos. Por ejemplo, una ley del silogismo para Aristóteles es la siguiente. El concepto que se repite en las dos premisas es el término medio. Primera ley del silogismo. El término medio nunca va en la conclusión para que sea válido, ¿no? Para que sea válido. Muy bien, ¿no? Entonces, Aristóteles es el padre de la lógica. ¿Jóvenes? Muy bien. Ahora, ustedes saben que Aristóteles influenció mucho en el mundo medieval. Sí, eso es así. Entonces se siguió con el silogismo y su aplicación. Tomás de Aquino y Boecio. Aunque Boecio, jóvenes, o sea, les explico esto para que entiendan la importancia de Boecio, ¿ya? Aristóteles estudiaba las inferencias mediatas. Una inferencia mediata es una inferencia que como mínimo tiene dos premisas. Boecio estudia las inferencias inmediatas. Son las que tienen una premisa y una conclusión. Ejemplo, si yo digo, los alumnos del aula 1 son aplicados. De esto yo qué puedo concluir, ¿no? O sea, de eso, ¿no? Yo puedo concluir que, por ejemplo, su compañera Nadia Salazar es aplicada. ¿Se deduce o no, jóvenes? ¿Qué dicen? ¿De esta premisa se deduce esto? ¿Es válido? Sí, pues, en efecto, ¿ven? Esa es la
inferencia inmediata. Esa la estudió sobre todo Boecio. Y de ahí saca, no sé si se recuerdan, el famoso cuadro de Boecio, de oposición. A, E, I, O. Universal afirmativa, todos los hombres son mortales. Universal negativa, ningún hombre es inmortal. Particular afirmativa, algún filósofo es ateo. Particular negativa, algún filósofo no es creyente. O. Y acá viene la oposición, la suposición, ¿no? ¿Recuerdan ese famoso cuadro? Ya, ese es el aporte de Boecio. No les va a venir esto porque no está en su separata, pero yo les explico para que sepan la importancia de este famoso lógico medieval. Correcto. En la filosofía moderna tenemos un precursor de la lógica matemática, Leibniz, ¿no? Leibniz, jóvenes, quería, ¿no? Quería demostrar teoremas matemáticos, ¿no? Entonces, digamos, quería relacionar lógica con matemática, pero no fracasó, ¿no, jóvenes? Fracasó porque no tenía un lenguaje simbólico. Un lenguaje simbólico. Ahora, Boole. Esto no está en su separata. Yo he puesto esto para que vean la importancia de Boole. ¿Han visto este cuadro alguna vez? Muy bien. Muy bien. ¿Qué dice acá? Fórmula booleana. Acá está Boole. ¿Qué hizo Boole? Lo que pasa es que acá dice de manera teórica, ¿no? Creó la lógica matemática y, para ser más precisos, jóvenes, utilizó el lenguaje del álgebra para resolver problemas lógicos tradicionales, ¿no? Entonces, hasta acá es Boecio y Frege, podríamos decir. En cambio, él dice, todo es SP, entonces lo lleva a esto. SP complemento igual a vacío. Y luego viene Venn, que es otro lógico, y lo lleva al lenguaje de clases, ¿no? Ese es el aporte de Boole. Acá está, ¿no? Para que lo sepan. De nuevo, esto no lo aprendan, ¿eh? Solamente yo lo estoy poniendo para que sepan por qué es importante, ¿no? Frege. Frege es, después de Aristóteles, el otro gran lógico de la historia de la filosofía. Por eso ostenta el título de padre de la lógica moderna, ¿no? Él es el padre de la lógica moderna, ¿no, jóvenes? Y para ser más específico, de la lógica predicativa. ¿Qué es la lógica predicativa? A ver, vayan a notas compartidas, jóvenes. Vayan a notas compartidas. ¿Ven algo ahí que he puesto? No, porque aún no lo he puesto, pero ahora lo pongo. A ver, ya. Ahora sí. ¿Ven, jóvenes? A ver, por favor, si me indican lógica matemática, lógica predicativa. ¿Están viendo? En notas compartidas. En notas compartidas. Donde les pongo los videos, ¿no? Ya, por ejemplo. ¿No? Por ejemplo. ¿No? Ahí está. ¿Qué es, jóvenes, la lógica predicativa? ¿No? ¿Qué es la lógica predicativa? Es la parte de la lógica formal que realiza el análisis interno de las proposiciones. O sea, cuando yo digo, todos los hombres son mortales, ¿qué es lo que hizo Frege? Analizar, primero dijo, esta es una clase y esta es otra. Sujeto, predicado. El cuantificador va a decir si la relación es total o parcial, todos, total. Y el verbo va a decir si es inclusión o exclusión. Inclusión, universal, afirmativa. Ya, ese análisis es propio de Frege. ¿Jóvenes? Muy bien. Y finalmente tenemos a Claude Shannon, que, digamos, jóvenes, ¿cuál es su importancia en la lógica, no? Es ingeniero eléctrico, ¿no? Digamos, y matemático, o para este ingeniero eléctrico, la informática necesita una base lógica para desarrollarse. La relación entre lógica e informática tiene su expresión más básica en la representación gráfica de los circuitos, lo que permitió, jóvenes, las computadoras y los ordenadores que tenemos ahora. O sea, hay que darle gracias a él, porque sin estos circuitos no hubiera sido
posible, digamos, la existencia de las computadoras, para que vean que no es un tema solamente teórico, sino tiene cierta implicancia práctica. Muy bien. ¿Alguna duda con la historia de la lógica? Ya. A ver, vayamos ahora al tema de las falacias. Falacias, jóvenes, viene del latín falacia, que significa engaño. La falacia te quiere engañar, sí, ¿no? Te quiere engañar. Ahora, esta falacia, jóvenes, te quiere engañar en el sentido que te quiere hacer tomar como válido un argumento que no es válido. Te embauca. Y claro, para engañar tiene que tener la apariencia de ser válida. Pero si tú lo estudias detenidamente, te vas a dar cuenta que es inválida. Las falacias que vamos a ver son las no formales. Y dentro de las no formales tenemos las falacias de atigencia, ¿no? La falacia de atigencia y, jóvenes, las falacias de ambigüedad. Las falacias de atigencia, jóvenes, se produce cuando en la argumentación no hay conexión lógica, aunque sí psicológica, ¿no? Entonces, tenemos que ver eso, ¿no, jóvenes? A ver, la ad baculum. La falacia ad baculum es cuando alguien quiere aplicarte la fuerza, la amenaza. Cuando el policía en la marcha dice, si pasa en la avenida Bancay, vamos a rociar gas lacrimógeno y vamos a, digamos, mojarlos, porque hay una suerte de, ¿no?, que tira agua en las marchas, ¿no?, una suerte de tanque. ¿Te está dando algún argumento por el cual no protestar? No, te está queriendo infundir miedo. Cuando un padre le dice a su hijo, si estudias literatura, te vas de la casa, ya no te pagaré la pre. Le está argumentando por qué no debe estudiar literatura, filosofía, arqueología. No, le está queriendo dar, digamos, infundir, ¿no? O por ejemplo, pensemos que un joven recién ha sido contratado en un trabajo y le dicen, tu contrato vence este lunes y digamos, hoy sábado y domingo tenemos una capacitación. Sería bueno que vayas, pero no es temerario de trabajo. Bueno, para que el jefe vea que estás comprometido con la institución, ¿no? Entonces, no te están diciendo abiertamente algo, pero sutilmente te están queriendo forzar, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ad hominem. La falacia ad hominem ocurre cuando se ataca a la persona para desacreditar sus ideas, ¿no? Ataca al hombre, no sus argumentos. Profesor, en la película el día que Nietzsche lloró, ¿no?, vi cómo queda loco. Y muere loco, es más, Nietzsche. Entonces, profesor, ¿por qué leemos los libros de un loco? Bueno, esa es una falacia, primero, porque Nietzsche no escribe sus libros estando loco. Nietzsche se vuelve loco en 1889 y todos sus libros son anteriores, no posteriores. O, por ejemplo, miren, los nazis decían, la teoría de la relatividad es falsa porque Einstein era judío. ¿Qué tiene que ver eso? ¿No? O, por ejemplo, si una de sus compañeras dice, profesor, Perú clasificará al mundial, ¿por qué usted cree eso? Y comienza a argumentar, por A, B, C, D razones. Ah, muy bien. Y uno de sus compañeros dice, profesor, ¿por qué escucha a una mujer sus reflexiones sobre fútbol? ¿Qué sabe ella sobre fútbol? A ver, que domine, a ver, que juegue. Falacia, o sea, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver eso con los jóvenes? Pero las mujeres también le hacen eso a los chicos, ¿ah? En el tema del aborto, yo he visto, ¿no?, que hay chicos que dicen, yo estoy en contra del aborto. Y las feministas dicen, pero ¿acaso tú eres mujer? ¿No? ¿Acaso a ti te van a embarazar? Falacia. Jóvenes, en las redes sociales se cometen más falacias. En realidad está repleto, ¿no? Es un ámbito donde hay, digamos, falacias, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Ahora,
Argumento ad ignorantium. Apelas a la ignorancia. O sea, se afirma la verdad de una proposición porque no se ha demostrado su falsedad, ¿no? Por ejemplo, una vez escuché decir un predicador esto: nadie ha demostrado que Dios no exista, por lo tanto, existe. Bueno, yo también podría decir lo contrario, ¿no, jóvenes? Nadie ha demostrado que Dios existe, por lo tanto, Dios no existe. Profesor, nadie ha demostrado que no existe vida en otros planetas, por lo tanto, existe vida en otros planetas. Al revés también, como nadie ha demostrado que sí existe, entonces no existen, ¿no, jóvenes? Muy bien, ¿no? Muy bien. O por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Alguien dice, me dijeron que estuviste bailando con, pensamos que estamos en un periodo normal, en tal verbena con tu amiga de lingüística. Y tú le dices, toma mi celular para que veas si yo converso o no converso con ella. Y ya está. ¿Ves? Es más, nunca converso con ella, está en blanco. No puedes demostrar que te engañé, entonces no te engañé. ¿Eso es cierto? ¿No? Porque alguien no pueda demostrarte algo, ¿no? Les pregunto, a ver, les pregunto. No, pues, ¿no? Conversación tenida, conversación borrada, ¿no? Algunos borran sus conversaciones, ¿no? Yo no sé por qué hacen eso. Entonces, claro, pues, o sea, ¿qué conversación va a tener si todas las ha borrado, ¿no, jóvenes? Es un ejemplo, es algo que le pasó a un amigo, jóvenes, a un amigo. Y por eso le pongo el ejemplo. Muy bien, muy bien. A ver, los abogados también utilizan esta falacia, ¿no? Cuando dicen, usted no puede demostrar que mi defendido cometió el delito, entonces no lo cometió. No, pues tú lo puedes haber cometido. Muy bien, muy sofisticado en hacerlo, ¿no, jóvenes? Muy bien. Ad misericordia es cuando se apela a los sentimientos de una persona, ¿no? Juliana Llosa, en el juicio de Keiko, cometió esta falacia. Si usted condena a Keiko, señor juez, sus hijos pasarán una Navidad sin su madre, ¿no? Entonces, claro, si uno es padre, eso le conmueve, ¿no? Pero no se trata de lo que te conmueve o no. Entonces, es una falacia ad misericordia, ¿no? O, por ejemplo, no sé, pues, el día de hoy me quedo, ¿no?, con mi padre, por ejemplo, ¿no? Voy a su casa y me quedo viendo la serie Vikingos hasta las 12, y después digo, tengo que volver a mi casa, entonces me vuelvo caminando y me aborda un policía y le digo, señor policía, yo soy un ambulante y no voy a trabajar 2 semanas, que en realidad van a ser un mes, porque no creo que sean 2 semanas. ¿Cómo usted me puede poner una papeleta? Además, yo soy padre, ¿usted no tiene hijos? Claro, ¿no? Entonces, eso es lo que se llama coloquialmente, te están trabajando al sentimiento. Esto se da mucho en las relaciones. Por ejemplo, pensemos que una chica el día de hoy cita 4 de la tarde en el Parque del Amor a su pareja para terminarle. Un poco extraño, ¿no? En el Parque del Amor para terminar. Termina, el chico está desesperado, triste, y están caminando y pasan por el puente Villena. Es un puente que si caes no la cuentas. Y el chico se sube al muro y le dice, si me terminas, me tiro por el puente. Ahí está esa falacia, ¿no? A ver, las chicas del salón, ¿qué harían en esta situación? Su pareja le dice, me voy a tirar al puente si me terminas, ¿no? A ver, ¿qué harían? A ver, pero ¿qué harían? A ver, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, Nadia, es muy difícil, ¿no? Porque ¿qué pasa si tú dices, profesor, pero ¿cómo me va a decir eso? Yo me voy, profesor, y usted se está yendo y él en efecto se lanza. Y incluso cuando está cayendo dice, igual te quiero, ¿no? O sea, te quiso hasta el último segundo, ¿no? O sea, fiel en sus sentimientos. La pregunta es, ¿ustedes podrían vivir con eso, jóvenes? O sea, ¿podrían vivir sabiendo que alguien se quitó la vida por ustedes? ¿No? Claro, uno lo puede decir de broma, ¿no? Ja, 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 ja. Pero imagínense, es real, ¿no? O sea, muy difícil, ¿no? Sí, estimada Fernanda, fue su decisión, pero usted podría vivir con eso. Usted estuvo ahí. Usted estuvo ahí para, ¿no?,
digamos, ¿no? O sea, ustedes creo que como lo ven como un dilema así, teórico, un juego, lo están diciendo, ¿no? Pero a ver, ¿no? Yo he conocido a alguien, por ejemplo, una persona mayor, que su esposa se suicidó por él, ¿no? Y no creo que diga lo que dice su compañera Fernanda, ¿no? De que, no, pero ¿yo qué hice, no? O sea, claro, o sea, jóvenes, ¿no? Digamos, no es tan sencillo como parece, ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no? Ah, miren, digo, ya, muy bien, joven, entonces ya, cuidado, cuidado, ¿no? Mucho cuidado, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que yo haría en esta situación? A ver, si yo fuera el chico y ahora la chica es la que me dice, ¿no? Bueno, le diría que en realidad le estaba mintiendo, que quería ver cómo reaccionaba. Iría a su casa y la dejaría a buen recaudo y les diría a sus padres que ella tiene problemas de dependencia y que la llevan a un psicólogo y que no la dejen salir porque, pero ya, pues la dejo con sus padres, no a buen recaudo. Pero no dejaría una persona que ama a otra, ofuscada, obnubilada, sola frente a un puente, ¿no? Porque, o sea, yo al menos jóvenes no podría vivir con eso, ¿ah? No podría vivir. Ah, profesor, hay cuarentena. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, continuemos, jóvenes, continuemos, ¿no? Como dice el Joker en la película Batman, el Caballero de la Noche. El mismo Batman, ¿no? A veces la verdad no es suficiente, jóvenes, ¿no? Pero continuemos, continuemos. Ad populum, ¿no? Ad populum. Es cuando tú crees que la opinión de la mayoría es la opinión correcta. Por ejemplo, la mayoría cree que La Casa de Papel, digamos, La Casa de Papel es la mejor serie de Netflix, porque es la más vista. Entonces también habría que decir que Esto es Guerra es el mejor programa de la televisión nacional, ¿no? Porque es el más visto. Y la función de la palabra de Malcorero de Negri es el peor, porque no tiene ni 1% de... ¿no? Muy bien, ¿no? Muy bien, ¿no, jóvenes? Entonces, así es, ¿no? Muy bien. O por ejemplo, una vez escuché a un predicador decir lo siguiente, ¿no? Dios existe, millones de personas no podrían estar equivocadas. Falacia, ad populum. No es que la mayoría de personas crean lo correcto, ¿no? Muy bien. Ad verecundia. La falacia ad verecundia, jóvenes, se comete cuando tomas una autoridad. Por ejemplo, yo creo que los varones y las mujeres debemos acceder a las mismas oportunidades. Equidad de género. Pero ¿qué pasa si de pronto uno de ustedes, ¿no?, me dice, profesor, yo he leído que Aristóteles dice que los varones son superiores a las mujeres, y yo le creo a Aristóteles que es un gran filósofo y no usted? ¿Se cree que algo es verdad? Porque lo hizo una autoridad. Incluso a veces hay autoridades dentro de un ámbito del saber y lo llevas a otro ámbito del saber. Ejemplo, ¿con qué champú se lava el cabello? Le pregunto a un alumno. Con Ego, profesor. ¿Y por qué? Porque lo recomienda Cristiano Ronaldo. O a una señorita. ¿Con qué pasta dental se cepilla? Y ella dice, bueno, Colgate no, Oral-B sería, ¿no? Con Oral-B, profesor, porque lo dice Shakira. Shakira es una odontóloga reconocida, conocedora de los dentríficos. Cristiano Ronaldo es un conocedor de los shampoos. Tomo Pharmaton porque lo recomienda Paolo Guerrero, ¿no? O tomo Leche Gloria porque Advíncula lo sugiere. Ya, o sea, esa es una falacia, ¿no? Esa es una falacia. Profesor, el Papa Francisco ha dicho tal cosa sobre la cuarentena. Sí, pues, pero el Papa Francisco no es un médico. Es una autoridad de la iglesia, está bien, pero no es una autoridad del mundo científico, ¿no? Entonces son ámbitos distintos. Falacia, ¿no? Falacia ad verecundia. Muy bien. Profesor, el capitalismo es el mejor sistema económico, porque así lo dice Vargas Llosa. Vargas Llosa es un premio Nobel de Economía o de Literatura. De literatura, ¿no? Entonces, jóvenes, así que mucho cuidado. En las falacias de ambigüedad, jóvenes, o las falacias de ambigüedad, se dan porque, ¿no? Digamos, hay un uso inadecuado del lenguaje.
Equívoco. Es cuando utilizas una misma palabra, pero en dos sentidos distintos. Cuando yo digo toda mujer es una estrella, quiero decir que ilumina la vida de alguien, guía la vida de alguien. Pero cuando yo digo que toda estrella es un cuerpo errante en el espacio, premisa 2, ese sentido astronómico. Profesor, aplicando el silogismo aristotélico de Aristóteles, yo tendría que decir que la conclusión es: toda mujer es un cuerpo errante en el espacio. ¿Es válida? ¿Es válido este razonamiento? ¿Qué creen? No, porque estrella no tiene el mismo sentido. La heroína hace daño. Estamos hablando de la heroína, la droga. Mi amiga Juana es una heroína porque salvó a 2 niños de un incendio. Conclusión: Juana hace daño. Ya pues, es que no es heroína en el mismo sentido, ¿no? Muy bien. O por ejemplo, cuando estaba en la pre, los profesores de matemática, a quienes resolvían los ejercicios y daban las claves, les decía: eres un tigre, premisa 1. Premisa 2, o sea, tigre, eres capo en matemática. Premisa 2, los tigres comen carne humana. Conclusión: ese alumno come carne humana. O sea, esa es una falacia, ¿no? ¿Cómo se llama? Equívoco. ¿No? Correcto, ¿no? Ahora, anfibología. Es cuando no, o sea, esta es una ambigüedad semántica. Una misma palabra, ¿no? Una misma palabra con dos sentidos distintos, ¿no? Muy bien. La anfibología es una ambigüedad sintáctica, ¿no? Sintáctica. O sea, ordenas mal, ¿no? No es lo mismo, porque acá tiene que haber, en la de equívoco, tiene que haber la palabra 2 veces mencionada y en sentidos distintos. En cambio acá, por ejemplo, se venden medias para niños de algodón. ¿Los niños son de algodón o las medias? Se vende leche de vaca fresca. ¿La vaca es fresca o la leche? Se vende jabón para niños con forma de hipopótamo. ¿El niño tiene forma de hipopótamo o el jabón? ¿No? Por ejemplo. Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. ¿En el coche de quién? A ver, así como está construida la oración, ¿en el coche de quién? Mi padre fue al pueblo de Danilo en su coche. Falacia, pues, anfibología, ¿no? Entonces tengan cuidado, ¿no? La lora de mi suegra no deja de cotorrear. Le está diciendo lora, digamos, ¿no? A su suegra porque habla mucho, o quizás su suegra tiene un animalito, ¿no? Entonces, ¿ves, jóvenes? No se sabe, ¿no? Muy bien, hay que ordenar bien las oraciones, ¿no? Muy bien. Y las de énfasis es cuando, se dan de 2 maneras. Cuando ponen en mayúscula algo, de modo tal que tergiversan el mensaje. Salgo, digamos, al parque y veo en el Depor, en letras mayúsculas y amarillas, Perú campeón, y compro el diario. Y después abajo es el sueño de la afición, ¿no? Entonces, claro, me confundieron, pues, ¿no? Porque pusieron Perú campeón, yo pensé que había campeonado en algo. O es como cuando estás en el mall y ves, llévate un celular gratis. Te vas acercando y abajo dice, por compras mayor a 1.800 soles. Ya, pues ya te confundió, ¿no? La publicidad juega con eso también, ¿no, jóvenes? La publicidad juega con eso.
¿no? Muy bien. Ese es un punto. O por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, ¿no? Cuando, digamos, piensen que un chico le declara su amor a una chica. La chica le dice, ya, la siguiente semana te voy a responder. Pero tú ponte en ese lado de la Avenida Brasil y yo en el otro. Y en un cartel, ¿no? Le escribe, te quiero. Y abajo en letras pequeñas, como amigo. Eso sería un poco cruel, ¿no? O sea, claro, ¿no? O sea, que le declara su amor a otra persona y le responda eso. Pero claro, la idea es que confunde, ¿no? Porque algo está en mayúscula y otra cosa no. Correcto. Muy bien. Ahora bien, hay otro tipo de esa falacia de énfasis que se llama descontextualización. A ver, pensemos. Un cura está en contra de la pastilla del día siguiente. Está hablando y dice lo siguiente. Como dicen estas personas, dice, ¿no? Ateas. ¿No? Digamos, vivamos y gozamos que mañana moriremos. Y de pronto tú llegas a la iglesia en ese momento y le dices, mamá, el cura estaba diciendo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Claro, es que él lo estaba diciendo para criticar. No sé si han visto que muchos políticos se defienden de las críticas que le hacen. Me han descontextualizado. Claro, porque tú a veces quieres atacar algo y para atacar algo reconstruyes el argumento. Entonces luego piensan que ese argumento es tuyo, pero no, tú lo estás atacando, ¿no, jóvenes? Esa es la base. A ver, pregunta. Si les viene en un examen lo siguiente, ¿qué tipo de falacia es? No voy a creer nada de lo que dice tal diputada de Colombia porque es lesbiana. ¿Qué falacia es? Ad hominem. Muy bien. Ad hominem, ¿no? Ad hominem. Muy bien. Tal profesor es el mejor de química porque es el mejor en las encuestas. Populum, ¿no? Populum. Muy bien. ¿No? Piensen que yo en una clase me confundo y digo que Aristóteles dice Dios ha muerto. Y ustedes dicen, eso es verdad porque lo dijo el profesor de filosofía. Verecundia, ¿no? Verecundia. Muy bien, ¿no? Verecundia. Y cuando les digo lo siguiente, ¿no, jóvenes? Encuéstenme, en la universidad uno puede decir eso, me encuestan bien y les voy a poner altas notas en el examen final, porque si no lo hacen me voy a vengar. Eso que sería báculo, ¿no? Desde luego, ¿no? Muy bien. Muy bien, jóvenes, ¿no? Entonces, recuerden esto. No sé si tienen alguna pregunta de la clase, duda, comentario. Como siempre, jóvenes, como siempre, les vayan a notas compartidas y les voy a dejar videos para que practiquen las falacias. ¿Ya? Ahí les dejo un par de videos, jóvenes, para que practiquen las falacias, ¿no? Muy bien, Alondra, Fernanda y Marcelo. Muy bien, jóvenes. Muchos éxitos para su examen del día de mañana. Por favor, tranquilos. La parte emocional siempre es importante. Tranquilos, vayan concentrados, sosegados, ¿no? Espero que les vaya muy bien, jóvenes, y ya saben que nosotros nos vemos la siguiente semana y cualquier duda que tengan, ya saben que me la pueden formular. ¿Correcto? Sí. Muy bien, jóvenes.